Amigos, continuamos con ustedes. Hoy día, Ezequiel y quien les habla, estamos analizando con Fermín Acosta, quien es el presidente de ACOPROVI, una parte de lo que es el paquete impositivo que ha sido sometido por el Poder Ejecutivo del Congreso Nacional para generar recursos y poderle darle continuidad al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, básicamente por la situación que se ha generado. El fondo, antes de irse del país, dijo que uno de los grandes problemas que había el tema del subsidio al sector energético, que al tenerse que duplicar la partida que se va a asignar, eso va a generar un mayor déficit. Entonces no se va a poder cumplir la meta del déficit, del nivel de déficit que se había acordado con el Fondo Monetario Internacional, pero además, como la economía ha crecido menos de lo que creció el año pasado, entonces también eso te genera una reducción de la base impositiva y se te caen los ingresos. Ya sabemos por las informaciones que se han estado manejando en la prensa que hay un déficit y que hay que buscar alrededor de 20.000 millones de pesos más o menos para poder mantener el nivel de déficit que se había acordado originalmente, no para eliminar el déficit, sino para corregir lo que ha ocurrido por encima de lo que se había previsto. Y entonces eso es lo que ha motivado realmente al fondo a exigirle al gobierno que se haga un paquete impositivo para poder compensar, generar ingresos y poderle dar continuidad a este acuerdo. Entonces, ahora estamos analizando los efectos que ese acuerdo va a tener o que ese paquete impositivo va a tener en los diferentes sectores de la economía. Y para eso está aquí Fermín Acosta con nosotros. Mira, en el caso de la construcción, como tú muy bien acotabas, la construcción es el sector más redistributivo. Si crece la construcción, crece la economía. Si la construcción decrece la economía. Y ahí están las estadísticas. Nosotros tenemos 10 o 15 años creciendo sobre un 6%, creo, y siempre es cuando la construcción va, como va la construcción, va la economía. Y está íntimamente relacionado como va la construcción a cómo va el Producto Interno Bruto. Pero por otro lado, nosotros tenemos el tema del déficit habitacional. Y entonces, yo sé que esto es una situación coyuntural, pero ojo, que los mensajes quedan. Y entonces nosotros hemos tenido unos periodos donde nuestro sector, el sector de construcción de vivienda, hemos invadido. Porque cada vez que el gobierno, cada vez que las autoridades monetarias quieren mover la economía hacia atrás o hacia adelante, entonces vienen a la construcción de vivienda. Porque que no se venda mucho, que necesitamos dinero, nos suben la tasa de interés y a nosotros, cuando digo a nosotros, me refiero a los que tenemos préstamos en los bancos, tanto como para construir como que hemos comprado vivienda, nos llevan ese dinero para fortalecer las arcas del Estado. Pero bueno, me lo hiciste hace 2 años, me lo vas a hacer ahora otra vez. Y entonces, ¿qué va a pasar con la gente que hace 6 meses cogió un préstamo al 10% y que ya los bancos le están diciendo que ahora está al 12%, que mañana está al 14% y que posiblemente pasado mañana al 16%? Probablemente entonces, caiga en default. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La economía tú tienes que verla interrelacionada. Se habla mucho de proteger la inflación. Bueno, pero si la inflación tiene que ser 0, entonces la economía no va a crecer, tiene que haber cierto nivel de inflación. Entonces, probablemente, y eso hay que estudiarlo, nosotros tenemos una ojeriza con la tasa de cambio y eso hay que protegerlo a todo lo que dé. Pero bueno, muchos sectores crecen con tasas de cambio diferenciadas, pero muy diferentes a la de nosotros, porque hay economías donde un peso local vale 1.800, 1.900, 2.000 pesos con relación al dólar. Un dólar vale 2.000 pesos. Yo cito la colombiana, que debe andar cerca de 2.000 pesos. Entonces, esa paridad hay que buscarla con el desarrollo. Si usted hace 6 meses me dio una facilidad para yo construir, usted ahora no puede venir de golpe y porrazo a quitármela, porque es que la gente que cogió un préstamo en un banco tiene la posibilidad de perder esa vivienda. Pero usted me lo dio hace 6 meses, pero hace 2 años usted me hizo lo mismo. Y entonces la gente, ¿qué va a hacer? Va a ir a la banca. Aquí, Fermín, permítame que te interrumpa porque pienso que una de las cosas que se ha negociado entre el sector bancario y el gobierno es precisamente el hecho de que no se mueva mucho la tasa de interés. Es decir, hay concesiones de ambas partes. El gobierno le ha concedido al sector financiero no gravarle
los La activos, propuesta completa. los activos improductivos para no generarle un costo demasiado elevado por ese lado. Pero de acuerdo a declaraciones que yo vi, el presidente de la Asociación de Bancos dijo que el compromiso o que el esfuerzo que se iba a hacer era para mover lo menos posible la tasa de interés, es decir, para que el efecto no pasarlo en toda su magnitud a la tasa de interés. Entonces aquí obviamente va a haber algún efecto, pero tal vez sea más manejable. A mí también me preocupó, para que tú hagas la exposición completa, lo de que ustedes los constructores, apartamentos que no han vendido en 2 años, a partir de ahí tienen que pagar el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Sí, tú como proyecto, con la norma 07-2007, tú tienes N años, que regularmente son 2 años, para concluir un proyecto. Tú puedes pedir una extensión, pero llega un momento que ya Impuestos Internos te dice, bueno, ya ese proyecto ya tiene 4 años, ya eso no es un proyecto, ya eso es un activo suyo, y ya usted no tiene derecho entonces a la exención. Si me lo consideran que yo voy a tener que pagar este nuevo impuesto como está cuantificado por la propiedad, no por la individualización del inmueble, hay muchos constructores que van a caer en problemas. Sí, lógico, pero... Porque hay mucha gente que por el efecto del mercadeo, que ustedes saben que los últimos años ha sido difícil, Claro. tiene propiedades que no ha podido colocar Así a todos es. los niveles, propiedades Así es. caras y propiedades no tan Un caras. dinero Así paralizado. Entonces es un tema que las Y mientras más autoridades... sube el impuesto, más difícil se hace. Y en adición, que Impuestos Internos ha venido revaluando los activos, aún por encima de los valores que le da el catastro, y por encima de lo que es la tasa de inflación del Banco Central, que es lo que permite la ley. Entonces, esas cosas hay que estudiarlas y no se puede estar martillando todo el tiempo. Pero ese mecanismo, esa norma de cobrar esos impuestos, es buscando o cuidándose de que el constructor no declare la venta. Es que eso no es necesariamente con el constructor, es con el propietario. Pero además... Si la constructora no ha vendido. Pero me refiero que esa acción que está tomando Impuesto Interno no solo es con el constructor que tiene inmuebles en su inventario que no ha podido vender, también es para ti o para aquella persona. No, correcto, Sí. pero yo lo que digo es que si tú tienes el proyecto de construcción, has construido un edificio de 16 apartamentos, vendiste 10, hay 6 que no has podido vender, te van a cobrar impuestos por esos 6. Pero que no puede ser eso. Exacto. Entonces, el constructor no puede esconder un inmueble. No, es imposible porque tú tienes que... En un programa que tuvimos aquí hace un tiempecito, yo le decía, usted puede esconder un carro, usted puede contrabandear un carro, pero ¿y cómo tú contrabandeas una No, vivienda? eso es imposible. ¿Cómo tú escondes los impuestos de la vivienda? ¿Cómo tú escondes lo que gastaste en una vivienda? Pero yo lo que digo, entonces, eso es tratando de cuidarse de que tú como constructor no declare que ha vendido esos 6 apartamentos, aun cuando sí lo vendiste. Porque hay un plazo para que pase de ser un proyecto a una propiedad inmobiliaria. Exacto, pero Eso además... Pero ojalá tú haberlo vendido de todo. No, que ningún constructor... Siempre que la idea sea, Ezequiel, tú construir para vender, eso está bien, pero si tú construyes y tú decides, bueno, de estos apartamentos yo construí, qué sé yo, 20 y me voy a quedar con 10 para yo manejarlo como a título personal, como para Pero alquilar, alquilado. ese tipo de No, que cosas. desde que hay un alquiler ya está declarado. Entonces ya Sí, es... ahí ya- tú tienes que ya- hacer un ya contrato, hay una pero declaración. yo te garantizo a ti que si hay un porcentaje de constructores que deja inmuebles para rentarlo es mínimo. No tiene mucho sentido, No porque tiene sentido, tú lo que te no interesa tiene. es el flujo. Se decapitaliza. flujo de El capital flujo, sí, se decapitaliza porque el Sí. negocio del constructor no es guardar Sí, exactamente. viviendas. Sí. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, Fermín, nos gustaría que busquemos algunas conclusiones en cuanto a qué se puede hacer, porque obviamente el impuesto no se va a quitar de todo, pero tal vez algunas alternativas pudieron haber para que se lesione lo menos posible al sector Sí, de es la posible que él construcción. pueda decirlo ahora, antes de llegar al Palacio a negociar, para que no le roben el show, ¿verdad? A nosotros no nos invitan. Venimos en breve. Venimos en breve, amigo.